Vamos a realizar un ejercicio del Bauer. El ejercicio es el 3.89, página 98. En ese ejercicio viene volando un ganso en forma horizontal a una altura de 30 metros con una velocidad de 15 metros por cada segundo. Y justo hacia él viene un coche a 100 kilómetros por hora. Y cuando están a una distancia de 104.1 metros, el ganso suelta un huevo. Y la pregunta es si el huevo va a golpear el parabrisas del coche. El parabrisas del coche se encuentra a una altura HC de 1 metro. Y entonces se pregunta si van a coincidir el huevo y el parabrisas de tal manera que el parabrisas que el huevo golpee el parabrisas. Entonces, la estrategia para resolverlo es primero ver cuánto tiempo tarda en llegar el huevo desde la altura del ganso, 30 metros, hasta la altura del parabrisas, 1 metro. Una vez que tengamos ese tiempo, con ese tiempo sacamos cuánto avanza horizontalmente el huevo en ese momento para ver en qué posición se encuentra. Y finalmente, con ese mismo tiempo, vemos hasta dónde avanza el coche para ver si se encuentra en el mismo lugar que el huevo cuando éste está a la altura del parabrisas. Entonces comenzamos. La primera parte es ver cuánto tiempo tarda el huevo en llegar a la altura del parabrisas. Para eso vamos a utilizar entonces esta ecuación de caída libre que me dice que la altura en el tiempo t es la altura inicial más la velocidad vertical inicial por el tiempo menos 1 medio de gt cuadrada. Y de aquí de una vez vamos a tomar en cuenta que la velocidad inicial del huevito es 0 en la velocidad vertical, porque únicamente tiene componente de la velocidad horizontal, porque es soltado. Entonces este es 0. De ahí la altura a la que queremos que llegue en el tiempo t, o la altura que nos interesa, es la altura del parabrisas, HC, la altura del coche o del parabrisas. Y la altura de la que parte, Y0, es la altura que lleva el ganso. Este término era 0, vamos a ponerlo de todas maneras para que veamos todo de dónde viene todo, menos 1 medio de gt cuadrada. Entonces, si procedemos ahí a hacer un poco de álgebra, pasando 1 medio de gt cuadrada del lado izquierdo y hc del lado derecho, entonces tenemos 1 medio de gt cuadrada es igual a la altura del ganso menos la altura del parabrisas del coche. Y si terminamos ahí nuestro despeje para despejar t, esto me va a quedar entonces la raíz cuadrada de 2 veces la altura del ganso menos la altura del coche dividido entre g. Eso simplemente es despejando de esta expresión. Y ya con eso, pues ya podemos reemplazar cantidades. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos entonces el tiempo que tarda el huevo en caer desde la altura del ganso hasta la altura del parabrisas. Entonces tenemos aquí 2 veces, la altura del ganso era 30, menos la altura del parabrisas, se nos indicaba que era 1 metro, todo por supuesto ya tiene que estar en las unidades correctas, entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si llevan a cabo estas operaciones, da 2.43 segundos. Muy bien. Entonces, 2.43 segundos tarda el huevito en caer. Pero al mismo tiempo que está cayendo, se está moviendo horizontalmente, haciendo pues el tiro parabólico. Y entonces ahora la pregunta es cuánto avanzó durante esos 2.43 segundos, cuánto avanzó horizontalmente para obtener
su posición en X. Entonces nos regresamos ahora y ahora vamos a trabajar con la parte horizontal del movimiento. En la parte horizontal tenemos que la posición ahora de la componente horizontal del huevito, ¿verdad?, va a ser igual a su posición inicial más la velocidad inicial horizontal que tenga por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero este movimiento no tiene aceleración, la componente horizontal no tiene aceleración porque estamos despreciando la resistencia del aire. Si hubiera resistencia del aire, habría ahí una componente negativa de la aceleración, pero no es con lo que trabajamos en tiro parabólico. En tiro parabólico ignoramos completamente la resistencia del aire y entonces solamente nos quedan los dos términos. Y entonces la posición del huevito va a ser igual a la posición inicial que tenía. Vamos a tomar como 0 donde lo soltó el ganso, más la velocidad del ganso, que es la velocidad inicial del huevito, que son 15 metros cada segundo, por el tiempo que calculamos, 2.43 segundos. Al llevar a cabo estas operaciones, nos queda entonces que esto da 36.5 metros. Quiere decir, nos regresamos al dibujo, que entonces aquí a los 36.5 metros es cuando el huevo llega a la altura del parabrisas del coche. Vamos a ver en dónde está el coche en ese momento. Si el coche está mucho antes o mucho después, pues el huevito ya no le pegó. Para eso, el movimiento del coche también es un movimiento sin aceleración. Entonces también va a tener la ecuación, pues su posición inicial del coche más la velocidad del coche por el tiempo. Y bueno, pues aquí podría haber un término de aceleración del coche, pero en este caso el coche no tiene aceleración. Entonces únicamente nos quedamos con las ecuaciones de ahí de movimiento libre y tenemos que reemplazar cantidades. Sin embargo, antes de que reemplazamos cantidades, la velocidad del coche estaba dada en kilómetros por hora. Es necesario, para poder utilizarla en nuestras ecuaciones, convertirla a metros sobre segundos. Entonces nosotros teníamos una velocidad del coche de 100 kilómetros por hora, y entonces multiplicamos por abajo kilómetro, arriba metro, 1 kilómetro que son 1000 metros. Vamos a escribirlo otra vez aquí. Entonces tenemos 1000 metros en 1 kilómetro, y también tiene que ser multiplicado eso por 1 hora arriba y 3600 segundos abajo. Si hacemos la operación por 1000 entre 3600 para convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo, entonces nos da que la velocidad del coche es de 27.78 metros sobre segundo. Es lo mismo que 100 kilómetros por hora. Entonces, con esa cantidad tenemos que utilizarla en la expresión que tenemos abajo. Entonces, aquí abajo ya ponemos que la posición del coche XC va a estar dada por su posición inicial. Inicialmente el coche no está en cero. Inicialmente el coche está a una distancia d, como se puede ver en el dibujo. Aquí está a una distancia d de donde se comienza a tirar el huevo, y esa distancia era, como dato, 104.1 metros. Entonces comenzamos a una distancia de 104.1 metros más la velocidad del coche, que eran 100 kilómetros por hora, pero fueron convertidos a 27.78 metros por segundo. Pero acá hay algo importante: va hacia la izquierda el coche, entonces aquí tengo que ponerle menos 27.78 porque el coche va hacia la izquierda.
por el tiempo de 2.43, que es el tiempo que habíamos calculado que tardaba el huevito en caer. Y esto finalmente me da para el coche una posición de 36.6. Ambas posiciones, la de lo que había avanzado el huevo horizontalmente y la posición del coche, están medidas con respecto al mismo origen. Entonces, ustedes pueden ver que son muy similares. Hay una diferencia de 10 centímetros. Si nos vamos aquí al dibujo, quiere decir que para cuando el huevito llegó a la altura del parabrisas, estamos a 36.5. El coche está por aquí a 36.6. O sea que el huevo pues sí va a golpear finalmente el parabrisas del coche, o a lo mejor alcanza a golpear más que el parabrisas el cofre del coche, ¿no? Y salpica en el parabrisas. Finalmente, la respuesta a la pregunta que estaba en el libro es sí tendrá que limpiar su parabrisas el conductor.